Y finalmente aquí ya tenemos espectrofotometría. Bueno, la espectrofotometría son un conjunto de técnicas analíticas que permiten medir la cantidad de luz absorbida por una sustancia a través de la relación entre la intensidad del haz de luz, que eso se ve con la longitud de onda, eh, y la intensidad del haz de luz transmitido, ¿cierto? Eh, que básicamente la longitud de onda que entra y la longitud de onda que sale. El área de la ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos relacionados con la interacción entre la luz y la materia recibe el nombre de espectroscopía. Y la espectroscopía corresponde a un estudio cualitativo y cuantitativo del espectro producido cuando la materia emite o interactúa con la radiación electromagnética. Es decir, cuál es la interacción entre la luz incidente y la excedente. Bueno, las regiones del espectro electromagnético del interés para el análisis cuantitativo son estas. Y pueden preguntarlas de memoria, o sea, cuál es la longitud de la ultravioleta lejana, de la cercana, de la visible y la infrarroja. Estas las suelen preguntar, de hecho. Y aquí tenemos la ultravioleta lejana que va desde 10 a 190 nanómetros, la cercana que va desde los 190 a los 390 nanómetros, la visible que va desde los 380 a los 780 nanómetros y la infrarrojo que va de 0,78 a 300 micrómetros. Como puedes notar, este es un rango como continuo. Este termina en 190, este parte en 190. Este termina entre 80, parte entre 80. Termina en 780, parte en 0,78. Eh, y bueno, aquí está como con un esquema. Bueno, interacción entre la radiación y la materia. En general, que podemos ver que dependiendo del tipo de energía, va a causar una, un cambio distinto dentro de la configuración de los átomos de la materia. En este caso, lo que importa es el infrarrojo y el visible ultravioleta, ¿cierto? En este caso, el infrarrojo va a hacer un cambio de configuración y el visible ultravioleta va a hacer un cambio en la distribución electrónica. Es decir, por ejemplo, un átomo puede saltar a otro orbital, ¿cierto? En este caso, básicamente, excita a los átomos. Eh, bueno, aquí tenemos que existen distintas técnicas en función del fenómeno utilizado, ¿cierto? Está la emisión de radiación, que se mide por fluorimetría, fosforescencia o luminiscencia. Está la absorción de radiación, que se mide por la absorciometría. La dispersión de radiación, que se mide por turbidimetría, espectroscopía de Raman. Y la refracción de la radiación, que se mide por refractometría o interferometría. En general, esto por lo menos no se suele trabajar mucho, al menos en nuestra carrera. Bueno, en absorción molecular dice que la absorción de REM o de radiación electromagnética produce cambios en los enlaces intramoleculares y o movimiento de los electrones del átomo. Básicamente que excita a los electrones. La energía en el rango ultravioleta visible excita a los electrones a niveles de energía superiores dentro de la molécula, por lo cual existen transiciones electrónicas y en la energía visible infrarroja provocan solo vibraciones moleculares. Básicamente, la ultravioleta visible hace que se pueden saltar a otro orbital, mientras que la visible infrarrojo hace que vibren. Bueno, aquí tenemos un espectrograma, que es la representación gráfica de la medida de absorbancia de una muestra a distintas longitudes de onda. Cada PIC corresponde a una transición energética en un enlace molecular, espectro único para cada molécula, y nos permite determinar la longitud de onda óptima. Básicamente, para que ocurra este salto de un orbital a otro, se necesita una cierta longitud de onda, que es la que lo va a provocar, ¿cierto? Y esto para cada sustancia es distinta. Aquí tenemos distintos colorantes, por ejemplo, carotenoides, que es lo que hace que las zanahorias sean naranjas. Podemos ver que sus peaks están en los 430 hacia el ojo y los 470. En cambio tenemos aquí, por ejemplo, a la ficoeritrina, que está más cercana a los 600. Y por eso, dependiendo de la sustancia, en el espectrofotómetro se va a trabajar con una longitud de onda distinta, que es a la que se excite en mayor medida. Y bueno, aquí tenemos la transmitancia, que es la radiación no absorbida o la radiación que pasó por el objeto, ¿cierto? Aquí tenemos la radiación cero o la radiación
incidente, que es la que yo le mando, la radiación absorbida, que es la que se queda en el objeto y no logra pasar, y la transmitida o la transmitancia, que es la energía que logra atravesar el objeto, ¿cierto? Bueno, aquí dice lo mismo, es la radiación absorbida y es el cociente entre la cantidad de luz que llega al detector, el, el IT, y la cantidad de luz que incidió sobre ella, que es el I0, ¿cierto? La transmitancia es la relación entre la energía que llegó partida de la energía que se envió inicialmente. Normalmente se representa en porcentaje, que es básicamente realizar esta división de la energía que llegó al detector partido de la energía que se envió inicialmente multiplicada por 100. Y aquí tenemos la explicación, ¿cierto? Aquí tenemos que la fuente de luz incidente, que es la energía inicial que yo mando, se pasa por un monocromador que selecciona la longitud de onda específica. Aquí, por ejemplo, estaría como la ampolletita que manda muchas longitudes de onda. Pasan por un monocromador que selecciona la que yo necesito. Aquí tenemos la muestra en la que quiero medir, por la cual va a tener que atravesar este haz de luz que yo seleccioné. Un detector que detecta la radiación transmitida por la muestra, es decir, la radiación que la atravesó. Tenemos aquí un procesador que procesa la señal anterior en información química significativa. Y tenemos aquí un lector que nos entrega el valor de absorbancia o de transmitancia. En este caso, generalmente los espectrofotómetros entregan o absorbancia o transmitancia, o ambos, dependiendo de lo nuevo del equipo. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, gráficos, ¿cierto? Que dependiendo de la concentración, podemos ver que la transmitancia va a tener una forma así como logarítmica negativa. Bueno, aquí dice que disminuye de forma exponencial a medida que aumenta la concentración de solución. Ahora, ¿por qué se suele trabajar con absorbancia? Porque la relación entre la absorbancia y la concentración creciente es directamente proporcional, como podemos ver aquí. Ahora, cabe recalcar que esta relación directamente proporcional tiene un límite. A partir de una concentración ya se va perdiendo esta linealidad, ¿cierto? Así que, si es que a mí me dan los resultados en tramitancia, los tengo que pasar a absorbancia para poder trabajar bien, para poder trabajar en esta relación directa, ¿cierto? Y si es que me salgo de estos límites donde ya no es directo, tengo que ocupar disoluciones. Por ejemplo, si tengo una concentración 1 molar, pero sé que va a dejar de ser directa a partir de los 0.1 molar, ¿qué puedo hacer? Diluirla 20 veces, por ejemplo. Así que sé que va a estar dentro del rango donde tiene una relación directa. Por lo cual hago todo el cálculo, me va a dar la concentración que tengo y la multiplico por el factor de dilución, que probablemente es lo que hayan hecho en el laboratorio. Y bueno, aquí tenemos cómo pasar de absorbancia a transmitancia. ¿Cierto? Tenemos que absorbancia es igual al menos logaritmo de la transmitancia y a su vez es igual al menos logaritmo de del haz transmitido por el haz que se envió inicialmente. Que tenemos aquí que era la ecuación para calcular la transmitancia, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos la ley de Lambert-Wirth, que nos indica que la fracción de luz incidente que es absorbida por una solución es proporcional a la concentración de soluto y al espesor de la sustancia atravesada por la luz. La relación entre la luz incidente y la transmitancia dará una idea de la cantidad de radiación que se ha absorbido por la muestra. Bueno, en muchas palabras nos dice que la absorbancia, este simbolito me quiere decir de una longitud de onda específica, es igual a la coeficiente de extinción molar de una onda de luz específica por el camino óptico que recorre la radiación electromagnética y por la concentración. Ahora, generalmente, ¿qué se hace? Absorbancia va a ser el resultado que me va a dar el espectrofotómetro, ¿cierto? El coeficiente de extinción molar es propio de cada sustancia, por lo cual esta es constante. El camino óptico que recorre la radiación electromagnética, este igual es constante, porque se saca de la longitud de la cubeta, ¿cierto? Que es este recipiente en el que yo guardo mi muestra. Generalmente tiene una longitud de 1 centímetro. Esto para que se pueda despreciar, porque sería como multiplicar por 1 y se tiende a sacar. Y así lo único que va a variar va a ser la absorbancia que me va a resultar y la concentración. Por lo cual voy a tener este dato
Este va a ser constante, este va a ser constante y me va a quedar solamente la concentración como incógnita. Y es por eso que yo, en base solamente a la absorbancia, puedo calcular la concentración. ¿Cierto? Aquí nuevamente tenemos este esquema. Tenemos la fuente de iluminación, que es la ampolletita, que me manda muchos haces de luz distintos, pero el monocromador selecciona el que a mí me sirve. Me sale la luz monocromática de una sola longitud de onda específica, atraviesa la muestra, este rayo incidente me da el rayo excedente o el rayo que lo atraviesa o el rayo transmitido que llega a un detector que lo va a leer, ¿cierto? Bueno, aquí igual tenemos esta ecuación, es maravillosa. ¿Y qué me dice? Que la absorbancia 1 de una muestra problema es igual a la concentración 1, ¿cierto? Por lo cual la absorbancia 2 va a ser igual a la concentración 2. Esto es básicamente una regla de 3 simple, en general. Y me sirve para poder calcular concentraciones. Porque puedo ir jugando con los valores, ¿cierto? Si es que aquí a mí me interesa calcular la concentración inicial, puedo pasar este C2 que estaba dividiendo aquí, multiplicando para acá, ¿cierto? Me quedaría C2 por absorbancia 1, que es lo que hicieron aquí. Es básicamente ir jugando con esta ecuación. Aquí tenemos nuevamente la espectrofotometría, que hay casos en el que existen desviaciones del comportamiento que predice la ley de Lambert-Witt. Cierto que estos son casos en los que podría fallar esta ecuación. La primera es que el ancho espectral. Básicamente que la longitud de onda en el que yo esté trabajando no es la adecuada. No es la... Esto remite a este gráfico de acá. Que por ejemplo, sé que la ficoeritrina tiene su peak casi a los 600. Si es que yo estoy trabajando con longitudes de onda de por aquí, voy a tener un fallo en el ancho de luz, ¿cierto? Porque no va a ser el ancho que más excita a la sustancia. Fluorescencia. Que la sustancia de por sí brille o dé un color que no está directamente relacionado a su concentración, porque esto obviamente va a aumentar o va a afectar el resultado, ¿cierto? Luz parásita. Esto es, por ejemplo, que en el espectrofotómetro no cierre bien y entre luz de afuera. También me va a afectar el resultado. Y que la longitud... No, espera un segundo. Sí, me habían cruzado un poquito los cables. Lo de la longitud de onda inadecuada se refiere a ocupar la longitud de onda que causa el pic de excitación. El ancho espectral se refiere a otras cosas de la luz, que bueno, provocan una falsa disminución de la absorbancia, ¿cierto? Y ahora, ¿qué aumenta una posible aumento de la absorbancia? Que las partículas sean insolubles, por lo cual no va a estar en una real disolución, va a quedar como sedimentado, por lo cual va a quedar como que está más concentrado de lo real, y una mala posición de la cubeta, ¿cierto? Como podemos ver aquí. Bueno, un resumen de la espectrofotometría. Tenemos que la ley de Lambert-Witt me sirve para determinar concentraciones desconocidas de una muestra a partir de otras concentraciones conocidas de la misma muestra mediante la confección de una curva de calibración, como podemos ver aquí. Voy midiendo básicamente la absorbancia a distintas concentraciones y podemos ver aquí los límites de la ley de Lambert-Witt, que es cuando sigue esta línea, esta relación directamente proporcional. Y me va a dar esta ecuación, ¿cierto? Y aquí el R me dice qué tan ajustados están los datos, o sea, qué tan fiel. En este caso 0.999, o sea que muy, muy, muy fiel. Para ello debo medir la absorbancia de distintas concentraciones, mínimo 3, para poder confeccionar esta ecuación y obtener la ecuación de la recta, que define el comportamiento observado. Y luego puedo medir mi muestra de concentración desconocida e interpolarla en la ecuación de la recta, ¿cierto? Aquí que tenemos, bueno, la ecuación de Lambert-Witt, que me dice que la absorbancia es igual al menos logaritmo de la transmitancia. Y la transmitancia, recordar, rayo de luz transmitido por el rayo de luz incidente. Y aquí tenemos que la absorbancia en una longitud de onda determinada es igual al coeficiente de extinción molar, recordar que esto es constante, al camino óptico que recorre la radiación electromagnética. Esto igual es constante. Generalmente en los ejercicios dicen una cubeta de 3 centímetros de ancho, 1 centímetro, 0.4 centímetros. Generalmente se ocupan cubetas de 1 centímetro en todo caso, pero esto igual es constante. Y la concentración, que es lo que generalmente me van a pedir.
Y eso sería todo.